Vamos a desarrollar el día de hoy cuál es la estructura que debe llevar el proyecto de investigación bajo el paradigma interpretativo y el enfoque cualitativo. Es importante precisar que todo diseño de investigación, bien sea bajo el enfoque cuantitativo o cualitativo, debe seguirse y elaborarse siguiendo todas las etapas del método científico. Esto es, comenzar desde la generación de una idea, que es producto de una observación, el desarrollo de un planteamiento de problema, la formulación de hipótesis en caso de que existiera la necesidad de hacerla, lo relacionado a la experimentación o recolección de datos, esto más para las investigaciones cuantitativas, el tema de la experimentación, seguir un proceso relacionado con el análisis de datos, conclusión, validación y divulgación de resultados. En el interín de este método científico, se debe sustentar nuestros procesos de investigación desde el punto de vista teórico, metodológico, para que esto nos permita llegar a unas conclusiones y a develar unos hallazgos propios y consistentes del planteamiento de problema que se ha establecido. Es por ello que el día de hoy vamos a explicar básicamente la estructura de un enfoque cualitativo. Este enfoque que utiliza la recolección de datos que son cualitativos, producto de unas preguntas de investigación que el investigador ha formulado en el transcurso de la elaboración de su proyecto de investigación. Según John Creswell, eh, señala que la investigación cualitativa es un enfoque que permite explorar y comprender el significado que los individuos o grupos atribuyen a un problema humano o social. Se basa entonces en la recopilación de datos que provienen de entornos naturales y de usos múltiples de fuentes de información y un análisis inductivo. Es por ello que se sugiere este tipo de investigación o este enfoque cuando el investigador tiene contacto con la realidad objeto de estudio. Creswell destaca que la investigación cualitativa es interpretativa y holística, se centra en el significado que los participantes asignan a sus experiencias, utiliza métodos que son flexibles, que permiten desarrollar un proceso de entrevista que no sea necesariamente estructurada, sino semiestructurada o una entrevista abierta que le permita recoger o recabar las experiencias y percepciones de los participantes en el proceso de investigación. Se emplea un diseño que es emergente. Esto significa que el diseño de la investigación cualitativa no se plantea de manera rigurosa al inicio de la investigación, sino que hay un primer esquema o esbozo que se va delimitando y delineando a lo largo del proceso investigativo. Y por supuesto se basa en el investigador como instrumento clave, es decir, es el investigador el que interactúa directamente con los participantes y el contexto donde se desarrolla el fenómeno objeto de estudio. Por otra parte, Denzin y Lincoln señalan que la investigación cualitativa es un campo interdisciplinario, transdisciplinario y a veces contradictorio de investigación que abarca múltiples paradigmas y metodologías que permiten ver distintas perspectivas interpretativas, con el propósito siempre de entender el mundo social desde la perspectiva de quienes lo experimentan. Es decir, el investigador entra al campo objeto de estudio y va a observar, a recoger la información de cuál es la perspectiva de quienes experimentan un fenómeno en una realidad objeto de estudio que se delimita. Según estos dos autores, Denzin y Lincoln, la investigación cualitativa presenta las siguientes características. Es un enfoque naturalista porque examina los fenómenos en su contexto real sin que exista una manipulación experimental. Tiene una perspectiva interpretativa, se centra en los significados subjetivos y en cómo las personas construyen la realidad.
Utiliza múltiples métodos, que en este caso nosotros los vamos a denominar instrumentos para recolectar la información, es decir, utiliza entrevistas, observación, análisis de texto y realiza observaciones profundas de la realidad para obtener de manera integrada esa percepción que los sujetos experimentan en esa realidad objeto de estudio. Tiene un posicionamiento reflexivo por parte del investigador. El investigador observa e interpreta y a través de su proceso reflexivo, hermenéutico y heurístico, genera sus propias conclusiones. Y es multiparadigmática porque puede adoptar enfoques desde diferentes tradiciones teóricas, como el constructivismo, el posmodernismo o el feminismo, entre otros. En ese sentido, la estructura que puede presentar un proyecto de investigación bajo el enfoque cualitativo, una primera fase de investigación, que es la que hemos estado trabajando hasta la elaboración solo del proyecto, no es el trabajo final. Este proyecto abarca tres momentos, al igual que la investigación cuantitativa, que tiene también tres fases o tres capítulos. Acá nosotros lo vamos a llamar momentos de investigación. Tiene tres momentos claramente definidos. Un primer momento que permite que el investigador se acerque a la realidad objeto de estudio y esto le permita construir el planteamiento del problema. Este primer momento se denomina planteamiento del problema, aproximación al objeto de estudio, entre otras denominaciones que distintos autores le dan. Parte siempre de una idea de investigación, se genera y se construye ese problema que abarca establecer claramente cuáles son los propósitos de la investigación, que es el equivalente a los objetivos en la investigación cuantitativa. Se diseñan y se crean las preguntas de investigación que son mucho más reflexivas o para obtener información que permita hacer una comprensión del fenómeno. Se establece la justificación y la viabilidad de igual forma como se hace en la investigación cuantitativa. Se debe precisar cuál es la deficiencia en el conocimiento para poder determinar cuál es el punto que se va a abordar, es decir, el tema objeto de estudio, que necesariamente para abordar este primer momento hay que realizar una revisión de la literatura para que nos permita observar cuál es el estado del arte, es decir, qué se ha investigado sobre ese problema que yo pretendo abordar y dónde existe esa deficiencia del conocimiento. Toda esta elaboración de este primer momento implica necesariamente que el investigador debe hacer una inmersión inicial en el campo objeto de estudio que le permita visualizar y determinar a través de la observación o probablemente algunas entrevistas iniciales cuál es la percepción de los sujetos que intervienen en el campo donde se va a estudiar el objeto de estudio. Esto conforma el primer momento. Un segundo momento que es la construcción del marco teórico o contexto conceptual o perspectiva teórica, como se le suele denominar. Acá, de igual forma, hacemos una revisión de los antecedentes y establecemos nuestras bases teóricas y sobre todo se delimitan los conceptos asociados a las categorías de investigación. Es muy similar este capítulo o este momento al que se desarrolla en la investigación cuantitativa, solo que en la investigación cuantitativa revisamos con profundidad las teorías de base que existen en relación al fenómeno o objeto que se va a estudiar. En este caso, nos encargamos más de revisar los conceptos asociados a las categorías de análisis de la investigación. Este momento no es tan rígido como decir que está establecido en un momento 2, sino que se va construyendo a lo largo de la investigación. Cuando el investigador se adentra en el campo de estudio y hace sus procesos de entrevista, de igual forma, de ahí se generan conceptos emergentes que son los que van a nutrir la investigación. Y un tercer momento, que es el momento para la elaboración del marco metodológico, y en esencia es donde diseñamos cuál es la metodología a seguir para
abordar la investigación que pretendemos realizar bajo este enfoque. Acá, este momento consiste en identificar cuál es el enfoque que vamos a tomar, que en este caso será el cualitativo. El paradigma interpretativo, el enfoque cualitativo, hay que argumentarlo y señalar por qué estamos seleccionando este paradigma y este enfoque. Luego construimos el diseño, que es abierto, es flexible y se debe indicar cuál es el método que vamos a seguir. Si vamos a realizar a través de un estudio de caso, a través de un método fenomenológico o de la etnografía o de la investigación-acción. Son los cuatro más comunes para, digamos, el nivel que estamos abordando en este momento, pero existen otros como la fenomenología, la hermenéutica, la etnometodología, entre otros. Hay que determinar cuál es nuestra unidad de análisis. Esto es seleccionar o bien los sujetos que vamos a investigar o la organización donde vamos a hacer nuestra investigación, determinar la unidad de análisis de manera precisa. Se selecciona la muestra, que en el caso de la investigación cualitativa, la muestra viene dada de acuerdo a distintos criterios y está asociado a seleccionar de manera precisa quiénes son los sujetos que tienen información clave de acuerdo a la experiencia que tienen en torno al objeto de estudio que se está analizando. Entonces se determinan quiénes son los informantes clave de nuestro proceso de investigación y se diseñan y se seleccionan los instrumentos de recolección de datos, bien sea la observación, la entrevista o los grupos focales. También la elaboración y diseño de bitácoras para recoger información. Bueno, estas tres fases o estos tres momentos son los que se deben diseñar y que se deben incluir en nuestro proyecto de investigación. La elaboración de el planteamiento del problema, el contexto conceptual y el marco metodológico, con las características y particularidades que se han señalado y que están asociados al enfoque cualitativo que corresponde con el paradigma interpretativo, donde nosotros como investigadores haremos son comprensiones de los fenómenos que se dan en la realidad. Interpretamos los significados de los sujetos que experimentan dichos fenómenos.